Septiembre, mes de la Sagrada Escritura. Te invitamos a poner la Sagrada Biblia, abierta, en el lugar más sagrado de tu casa. Te ayudaremos a orar con ella, enviándote diariamente algún texto bíblico comentado por el Padre Juan del Perpetuo Socorro. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. 25 de septiembre. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte, y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta, para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían, para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho, que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida, tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio de San Juan 6, 1 a 15. A cargo del Padre Juan del Perpetuo Socorro. El Evangelio de este domingo nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes, descrito por el discípulo amado. La liturgia continúa presentándonos este periodo de la vida pública, en que Jesús se concentra especialmente en los pueblos de su amada Galilea, y de manera particular, en los pueblos que están ubicados alrededor del gran lago de Genesaret. El milagro hoy nos ubica en una de las explanadas de la ciudad de Tiberíades, construida por los romanos, en honor al emperador Tiberio, y gran símbolo del paganismo y desacralización que había invadido al pueblo escogido por Dios. Es precisamente en esta zona, de la otra orilla del lago, donde Jesús logra reunir la más variada cantidad de personas, que acuden de todos los pueblos vecinos, impulsados por su hambre de Dios, hambre que, según han oído decir, solo el Maestro Jesús puede saciar. San Mateo nos dice que en este lugar, Jesús alimentó abundantemente con el pan de su palabra a esta cantidad innumerable de personas que veía extenuadas y abandonadas, como si tener centros de oración y de culto en sus propios pueblos, y no tener nada fueran una misma cosa. El domingo pasado, San Marcos nos decía, que era una multitud tan inmensa, y con tanta sed y hambre de Dios,
que Jesús, movido por la compasión y por su deseo de iluminar y salvar almas, cambió totalmente su agenda, pues había ido a ese lugar, con intención de ofrecer a sus discípulos un descanso retroalimenticio, rico en restaurador silencio y fecunda soledad. Que repusiera fuerzas en los evangelizadores, que de no ser nutridos en el contacto con Dios, pierden la capacidad de satisfacer el hambre de Dios, y malogran los carismas de evangelización. En el Evangelio de este domingo, nos muestra cómo en Jesús, la caridad y la compasión reinan sobre todas las virtudes. Él iba a esa zona para coordinar un tiempo de descanso de sus discípulos, y termina dejándose llevar por la compasión hacia esta inmensa multitud errante, y con hambre y sed de Dios. El otro aspecto que hay que subrayar, es la docilidad, con que las personas se dejan llevar. Ellos no iban en busca de pan de esta tierra, iban por la paz y la fuerza sobrenatural que veían emanar de Jesús, y que nadie más que Jesús les podía dar. Jesús les da el pan terreno, y les enseña a huir de los ataques de la materialidad.